Bueno, mis amados hermanos y hermanas, a todos y cada uno de ustedes, que tengan un excelente Shabbat Shalom, un excelente día de reposo, que todos puedan deleitarse en esa conexión espiritual con el bendito sea. Obviamente para esto es necesario pues que en nuestras vidas tengamos que despojarnos de todas las situaciones que muchas veces ha habido, las preocupaciones, cargas, etcétera, sin número de cosas. Y cuando llegamos a este día muy especial, es el propósito de que tu vida entre en esa conexión, esa paz interior, ¿sí? Y quizás en el desierto se podría surgir esta situación, porque a tu contorno muchas veces no tienes nada más que solo todo alrededor, un desierto, y cuando miras a otro lado, quizás a lo mejor a tu prójimo. Cuando mira de otro lado, a lo mejor, si es que estamos en varias personas, nos miraremos solo ellos. No habrá vegetación, no habrá eso, sino tal vez el peligro de, de ciertos animales salvajes, yo qué sé, y el peligro de eso, pero cada uno, cuando está en este lugar, seguro estoy que todos nos empezaríamos a cuidarnos y a protegernos de unos a otros y entender que en unidad podemos avanzar, ¿sí? Pero más allá de esto, al pueblo era porque también necesitaba entender de que el desierto es un lugar donde no existe absolutamente nada, y lo cual, un lugar para formar y depender de alguien. Por lo tanto, vamos a reflexionar en de esta, de esta reflexión que está con el título En el desierto, que está tomada la parashá Bamidbar, que a propósito, la parashá tiene este mismo, ¿sí? El Bamidbar significa en el desierto y el nombre de la parashá también. Números 1:1 hasta el 4:20 es, sé que en este texto existen muchas cosas que están en este caso como podríamos hablar del censo en sí, de cómo contar con ese número tanto del pueblo como de los levitas y todos ellos cada uno, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos todo esto, podemos darnos cuenta que estaban siendo cada uno entrando en una gran responsabilidad y inclusive aún siendo un pueblo con diferentes cabezas, como se dice, pero se entraba en este caso, a entender a una sola autoridad que viene desde arriba. Y de hecho, emanado que fue dado a través de Moshe para que Moshe dictara eh, todos los procedimientos y el caminar en este caso. Mis amados hermanos, pues espero que podamos entender. Siempre diré que la escritura hay que meditarla, medítalo tú, estúdialo tú, y no es solo mi palabra o lo que yo diga, es todo lo que tiene que ser, sino esto es simplemente lo que hago es un meditando, ¿sí? Entonces, por eso que comparto para que tú no aprendas a depender solo de las personas que muchas veces en las redes sociales hablan o a lo mejor en tu congregación, yo qué sé, ¿sí? Entonces tienes que hacer ese esfuerzo de entender que cuando entraste en este paso, en el desierto, este desierto es el lugar donde quiere el Eterno formar a que tú dependas de Él. Este libro conocido como en las traducciones como el libro de números, que en el lenguaje hebreo se dice Bamidbar, sí, que a la vez, como dije anteriormente, su significado también es en el desierto. Esta palabra desierto tiene connotaciones como su palabra mismo lo dice, pues sí, si nos damos cuenta, estamos diciendo que esa palabra es un lugar de que desolado,
¿sí? Caracterizado como lugares áridos que no hay vida, ¿sí? No tiene nada de atracción en este caso. Si nosotros queremos ahí ver, para nada, ¿no? No hay atracción. ¿Por qué? Porque queremos ver, comparando con los demás paisajes de la naturaleza de la tierra, pues nada tiene que ver. El desierto es totalmente un lugar como la palabra mismo lo está diciendo. Sin embargo, el Eterno llevó a ese lugar al pueblo de Israel, al desierto. Tal vez como una especie, una pregunta diría, ¿será una locura o un propósito llevar por estos lugares? Seguramente, cuando no entendemos, diremos posiblemente que fue una locura. Pero el Eterno sabe por qué nos somete a estos lugares. En este caso, al pueblo de Israel, cuando en ese entonces lo llevó al desierto. Es decir, en este lugar existe un propósito de todo lo que está atrás de ello. El Eterno nada puede hacer simplemente porque sí, ¿sí? Entonces, este propósito realmente lleva un fin a formar la vida de cada uno a depender del Eterno. Entonces, y tenemos al respecto, por eso es que tenemos uno de los Salmos 77, 1 al 20, eh, esas palabras que se expresa precisamente es porque entiende desde dónde puede salir ese clamor, ¿sí? Entonces dice en este caso el Salmos, dice, con mi voz clamé a Elohim. A Elohim clamé y él me escuchó. Por supuesto, ¿a quién más podemos clamar en ese lugar, no? Es lo que está diciendo él, ¿sí? Aquel que pone este salmo, este Tihilín, está hablando de que él es el único que puede escuchar. En el día de mi angustia, busqué a Yudhei Badhei, a él alzaba mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acuerdo de Elohim y me conmuevo, me lamento y mi espíritu desmaya. Selah, mantienes mis ojos desvelados, estoy turbado y no puedo hablar. He considerado los días desde los principios, los años de los siglos. Recuerdo mi cántico en la noche, medito en mi corazón y mi espíritu escudriña. ¿Desechará Yudhei Badhei, desechará para siempre y no volverá más a amar? ¿Se ha agotado por completo su compasión? ¿Se ha extinguido para siempre su promesa? ¿Habrá eh, olvidado Elohim el tener misericordia? ¿Encerró en su ira sus piedades? Entonces dije, enfermedad mía es esta, que la diestra de León pueda cambiar. Me acordaré de las obras del Eterno, sí, me acordaré de tus maravillas de antaño. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus proezas. Oh Elohim, en Kedushá, en santidad, es tu camino. Que, que Elohim es tan grande como tú. ¿Qué Elohim? O sea, que Dios, o sea, estamos hablando de los otros, ¿sí? Tú eres el Elohim que obras maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de Yosef, Selah.
Te vieron las aguas, oh Elohim, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes derramaron torrentes de aguas, los nubarrones dieron su voz y tus saetas salieron disparadas. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Abriste tu camino en el mar, tus sendas en las aguas caudalosas, y tus pisadas no dejaron rastro. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moshe y Aarón. Mire si nosotros notamos este texto que acabo de leer. Hace notar como una expresión tan profunda de la grandeza de todo esa maravillosa manifestación del Eterno que es en sí. Y como dice, recorrer de lo antaño, sí, recordamos, y nosotros hoy también recordamos, de cómo el bendito sea, imaginarnos un poco cómo sería su magnificencia, su muestra de que hizo Él. Y el pueblo de Israel estaba siendo guiado, pues, obviamente, por el Eterno. Expresiones como estas son las que obviamente salen luego de una experiencia que se vive, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que la mano del Eterno sostuvo y condujo todo el tiempo. Por eso tiene esta expresión de gratitud, de reconocimiento. Esto es que sé que sabe porque en este caso se sabe que el tiempo de 40 años estaba la provisión del Eterno, ¿sí? Y durante todos sus, en este caso, durante todo este tiempo de los 40 años, el pueblo de Israel también al mismo tiempo voluntariamente observaba los mandamientos del Eterno. Estos mandamientos que fueron transmitidos por Moshe y así como Aarón, tal como está citando en este caso el en el verso 20, ¿sí? Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moshe y a Aarón, ¿sí? Ahora, siendo este el último libro, como les dije, que trae narraciones de todas las situaciones de la travesía de Israel, e inicia el Eterno dando ahora la orden de efectuar al mismo tiempo un censo a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que dice la Torá, ¿sí? Vaidaber Yudkei Batke del Moshe, Bemidbar, Sinai, Beoel Moed, Behat, Lajodesh Hashnir, Ba Shanam Hashinit, Letze Setam, Me Eres Misraim Lemor. Seu et Rosh, Ekol Adat, Bene Israel, Le Mishpa, Jotam, Le Beite, Abotam, Bemitzpar, Shemot Kol Sahar, Le Legul, Legulgel Lotam. Bueno, no soy tan experto todavía, pero agradezco el evento, o sea, cómo uno va aprendiendo día tras día la lectura en el lenguaje hebreo. Es maravilloso entenderla. Cada una de sus letras sagradas que se manifiestan, que tienen muchas informaciones de enseñar del aspecto espiritual. ¿Qué dice en este caso la, en el lenguaje eh, español? En el primer día del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto, estando en el desierto de Sinaí, habló el Eterno a Moshe en la tienda de reunión diciendo: Levantad censo de toda la familia de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas,
contando los nombres de todos los varones cabeza por cabeza. Bueno, este censo se hace, si nosotros notamos, vemos el texto, se hace en una fecha establecida, ¿sí? De quienes en este caso están en la congregación, o sea, en la asamblea de los hijos de Israel, ¿sí? Es muy interesante ver cómo el Eterno comienza a manifestar esto, algo con mayor solidez, a formar estas cabezas de familia, como dice la palabra, Hamishpahot, ¿no es cierto? Entonces están todas esas familias para conformar, pero no un aspecto divisional, no un aspecto que cada uno tiene que hacer lo que quiera, aunque cada uno tiene una situación, pero todos se enfocan en un solo lugar, el bendito sea. Por esto la meditación en esta parashá, o sea, es el cruce en el desierto, porque todos cruzarán el desierto, siempre estaban cruzando el desierto dependiendo del bendito sea. Como ya hemos dicho, el Eterno tiene propósitos para Israel cuando le estaba llevando al desierto. Sé que hubo quejas, sé que hubo un momento donde el pueblo comenzó a flaquear su confianza y de pronto quería volver, ¿sí? Pero quizás cuantos más había en el lugar dijeron no. El líder que guiaba estaba allí firmemente haciendo entender de lo que es el propósito de lo que el bendito sea quiere que lleguemos a una tierra que él prometió. Entonces, así como tiene propósitos para estos tiempos también, pues seguramente muchos estamos cruzando el desierto y no nos damos cuenta de pronto. Pero a la vez, como no sabemos que estamos en el desierto, también estamos quejándonos ahí, diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué? Y a ellos no les pasa nada, pero nosotros sí. O sea, también estamos viendo ese desierto como nosotros cruzamos. Todo esto hace que aprendamos a depender nosotros del bendito sea en todo momento, en todo momento. Hoy, si nosotros notamos, existe sin número de situaciones cuando se ha comenzado a llegar dardos de diferentes formas de criterios filosóficos, teológicos, interpretaciones que comienzan a mucha gente a ser tambalear. Pero este es el momento de nosotros depender del bendito sea, depender de él. Y en el desierto, ¿de quién más podía depender el pueblo de Israel? ¿De quién más? Moshe tenía que dirigir, guiar en ese trayecto, haciendo mirar el único, ¿sí? El único que puede de todo esto llevar el cruce es la mano del bendito sea el Todopoderoso, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros depender en todo momento. El desierto también es un lugar, como la palabra mismo dice. Por eso este lugar para que nosotros aprendamos, ¿sí? También a que aprendamos a liberarnos de esa distracción de nuestro propio ego y a confiar en el Eterno. Tenemos que vaciarnos de todo lo que no deja obedecer, en este caso, a la Torá. Hoy día, en estos tiempos, podemos ver que muchas veces hay mucha gente que no está obedeciendo a la Torá, está viviendo conforme a lo que él piensa que tiene que vivir. Y otros a lo mejor conforme a su doctrina, su dogma, etcétera, tomando ciertas partes de la escritura como favor mío y en otras quizás dicen que ya no, eso ya no es para mí. Sin número de cosas que está cruzando, pero este desierto tiene que formarnos, a aprender a volver aún nuestros ojos, nuestra confianza al bendito sea, a Yud-Hei Bar-Hei, el único, dependiendo de existencia de sin números de religiones,
hay solo un solo creador, ¿sí? Un solo creador. Por esto en el desierto, siendo un lugar donde no existe comodidades para nuestro deseo, hace que aprendamos a confiar en el Eterno. Y recordemos que la Torá fue dada en el desierto, ya que de la Torá viene toda la provisión del Eterno. ¿Por qué? Porque esto mismo le dice luego de llevar a ser cabeza y no cola, lo que dice la Torá. Entonces, este manual que es dado para vida, la tenemos que tomarlo como tal. Y no solo ciertas partes, sino todo lo que está involucrado como un manual para un fin, para nuestras vidas. ¿Sí? Esto es la que cambiará nuestra vida. Esto es la que nos elevará espiritualmente, la Torá. Esto es lo que nos hará cambiar las formas de pensar que tenemos muchas veces. Hoy por hoy, las escrituras han sido interpretadas de diferentes maneras. Por supuesto, por decir así, en términos un poco, no sé si grotesco, decir cada uno para su capricho. Pero la Torá tiene un solo objetivo, de honrar al bendito sea como uno y único. Entonces, el cruce del desierto, en este caso donde no existe siembra, no hay cosecha, pues ¿era para qué? Para que tomemos o para que también el pueblo israelí entonces tome conciencia y que debe depender de la bondad, de la provisión de Yudhei Badhei, del bendito sea. Por eso, el Tejilín que hemos leído daba la palabra del reconocimiento que solo el Eterno había guiado a través, en este caso, de Moshe y de Aarón. Entonces, el desierto fue un lugar de formación. Formación donde aprendemos a valorarnos a nosotros mismos. Claro, esta palabra a lo mejor de pronto suene un poco medio no adecuado. Cuando decimos nosotros mismos, sí, el Eterno te dio a ti todas las capacidades para que tú hagas las cosas como tienes que hacer. Te dio el manual completo de la Torah para que hagas lo que tienes que hacer. Y luego, cuando nosotros hacemos las cosas correctas a uno mismo y nosotros mismos, entonces también podremos hacer a los demás. Y de allí entender que todos tenemos un solo creador. Eso se llama unidad. Aunque siendo muchos, pero entendemos a una sola cosa, al Eterno como uno y único. Y esto es que lleva también o nos logra elevarnos a la confianza plena en el bendito sea. Recuerda que Yeshua dijo, si, si uno o dos, tres se pusieran de acuerdo, muchas cosas sucederían. Es importante cuando estamos en estos caminos que muchos, a la par del trayecto que estamos caminando, es verdad que existe diversidades de cosas, adversidades, y muchas veces no sabemos queremos depender, muchas veces del guía a lo mejor. Seguramente Moshe no le enseñó a depender de él, sino a que dependan del bendito sea, que dependan del Creador único, no de él. Él solamente se consideró un instrumento, él solamente se consideró uno que está guiando, alguien que está diciendo, este es el manual que dio nuestro eterno soberano Padre para nosotros. Este es el manual y yo simplemente les estoy diciendo, hagan así, pero no podían. Él no podía decir, dependan, yo les voy a sacar. Sí,
El bendito sea le dijo a Moshe que él tiene que liberar al pueblo de Israel y luego llevar a estas situaciones del desierto. Y recordemos que cuando salieron, muchos se quejaron contra Moshe. Pero sin embargo, Moshe, aunque fue considerado ser como un Elohim ante el faraón, pero él no se consideró ser más allá de eso, sino un siervo que está para guiar al pueblo que escogió el bendito sea. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas y amigos, sé que para mis hermanos muchos entenderán que este trayecto del conteo del Homer que se ha llevado durante todos estos días debe haber sido para meditar cada uno de ellas lo que nosotros tenemos que hacer, que corregir. Recuerden, un número que estaba citado cuando Yeshua dijo a Kefa, conocido como Pedro. Le preguntó, ¿cuántas veces? ¿7 veces hay que perdonar? Yeshua le dijo, no, 70 veces 7. Equivale a un tiempo que estamos hablando de un número de 490. Y si nosotros vemos, hablando de 7, 490, le quitamos el 0, estamos hablando 49. Estos 49 días de tiempo de meditación, de introspección, de nosotros meditarnos, darnos ese proceso del conteo para llegar a qué? Para llegar a recibir, conmemorar ese recibimiento de la Torah. Días más adelante sucederá esto y recordaremos de cómo el pueblo de Israel recibió la Torah, el pueblo que fue escogido, el pueblo que fue elegido, el pueblo que tomó el Eterno, el pueblo que dijo que este es mi primogénito. Este pueblo es el pueblo que vivió y vive hasta el día de hoy. Muchos de nuestros hermanos de la casa Judá siguen en obediencia completa al Eterno. Sí, también hay que decir las cosas, que muchas veces esto también les ha hecho elevar a un pensamiento, tal vez a querer ser más que los demás, pero el Eterno muchas veces sabe cómo moldear para que regresemos a mirar quiénes somos o quiénes fuimos en un momento, de dónde salimos y ahora en dónde estamos. Que el Eterno les bendiga y que el bendito sea con cada uno de ustedes dando ese entender y la sabiduría para que entienda que hay que corregir nuestra vida desechando toda situación de lo que el mundo ofrece. No podemos vivir conforme lo que el mundo está ofreciendo. Tenemos que desechar todas aquellas ofertas. Es como que nosotros debemos decir, estamos en el desierto, porque en el desierto no hay ofertas. En el desierto no hay absolutamente nada. El desierto es un lugar donde tú tienes que depender completamente del bendito sea, completamente del Elohim único, todopoderoso. Así es que recuerda que durante esta semana igual sigue siendo, no se ha terminado la corrección. Tenemos que seguir porque todavía en nuestras vidas tenemos que trabajar, porque este mundo necesita de ti y de mí para que se equilibre y ese equilibrio sea la que comience a llevar a los demás también a que despierten, a que comiencen a elevarse espiritualmente. Mis amados, una vez más, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes.
Sé que para muchos esto puede decir, pero es que siempre tienen la costumbre de decir esto tal vez como el cristianismo. Bueno, posiblemente decir este término, no sé si se considera así, pero pienso que decir este término no creo que afecte más allá si es que hablara lo contrario a la Torah. Así es que para todos y ustedes les deseo una excelente semana y que tengan de lo mejor. Bendiciones y hasta una próxima ocasión.